Así es que creo que hay dos enemigos del ser humano. Dos enemigos que atacan al hombre, a la mujer, a los niños, a cualquier persona. Y que es algo que Dios siempre quiere sanar en nuestra vida. Y creo que esos enemigos son peligrosos porque vienen a destruir lo que Dios construye. ¿Y cuáles son dos esos enemigos, pastor? El pecado y la enfermedad. Son dos cosas que si no existieran seríamos felices, ¿sí o no? Digo, ahora somos felices porque Cristo está en nosotros. Pero si no existiera el pecado y la enfermedad, estaríamos felices. Son dos cosas que vienen a destruir a la humanidad, a las personas, a la familia. El pecado, por ejemplo, un padre drogadicto, alcohólico, no hace más que destruir a su familia. Pero también una enfermedad puede destruir a la familia. Así es que son dos cosas que de pronto vienen y destruyen, porque son destructivas, el pecado y la enfermedad. Ahora, lo que yo quiero enseñarle esta mañana es que Cristo no solamente vino a morir por nuestros pecados, también vino a sanar nuestras enfermedades. No, va de nuevo, porque ese amén tuvo más aguado que el agua. Ahí va. Cristo no solamente vino para perdonar nuestros pecados, sino también para sanar nuestras enfermedades. Por eso quiero dejarle bien claro a las personas esta mañana, porque hay personas que piensan: ay, pastor, es que Dios me mandó esta enfermedad. Número uno, Dios no enferma a nadie. Va de nuevo, Dios no enferma a nadie, porque Dios es bueno. Dios no puede enfermar a nadie. Hay personas: ay, pastor, es que esta es la cruz que me tocó llevar. Pues qué fea cruz. Y es más, Cristo ya la llevó en la cruz del Calvario. No hay alguien que pueda decir, o bíblicamente que pueda sustentar que el Señor, que Dios manda enfermedades a nuestro cuerpo porque nos odia, porque nos aborrece. Diga conmigo, esto no es así. El Señor quiere que estemos sanos de nuestra cabeza hasta nuestros pies. Parte del sacrificio de Cristo en la cruz fue para perdonar nuestros pecados, pero también para sanar nuestras enfermedades. El apóstol Pedro lo decía de esta manera en primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis? Dos cosas que el Señor hizo en la cruz: perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. Así es que quiero que levante su mano y diga: Dios me quiere sano. No, dígalo por favor: Dios me quiere sano. Porque el deseo de Dios es verlo sano. Quiero que la gente hoy, el pueblo, la iglesia, entienda esa verdad tan impresionante. Ahora, el pecado trae muerte eterna. La enfermedad mata el cuerpo. Ahora, déjeme explicarle algo. Todos nos vamos a morir de algo, ¿sí o no? Va de nuevo. Porque de pronto cuando a alguien le hablan de la muerte: ay, no, pastor, no hable de esa cosa porque después no duermo. Ahí va. Todos vamos a morir de algo, ¿sí o no? Algún día. Y espero que falten muchos años para que pase eso, pero de algo vamos a morir. ¿Estamos de acuerdo? Un cristiano debe de aceptar quizás la enfermedad, cuando esa enfermedad es la que nos va a trasladar a estar con el Señor. Pero en mi vida cristiana, mientras esa enfermedad no tenga el propósito de que voy a terminar mi vida, no la acepto. Va de nuevo. Mientras esa enfermedad no sea porque es el fin de mis días, yo no la voy a aceptar. Va de nuevo, porque no, va de nuevo. De algo me tengo que morir. Pero si en mi vida cristiana las enfermedades que puedan llegar no son porque es el fin de mis días, no la acepto. Yo creo en los milagros del Señor para mi vida. Y por eso quiero hablar esta tarde de eso, de algo tan importante para nuestra vida. El pecado trae una muerte eterna. La enfermedad mata el cuerpo. Y por eso quiero que veamos
Un milagro que el Señor hizo y de lo cual habla acerca de las dos cosas importantes que el Señor vino a hacer a esta tierra. Marcos capítulo 2 versos 3 al 12. Escuche lo que la Biblia dice. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de... Así es que, hermanos, si usted trajo a una persona porque usted quiere que oremos por ella porque está enferma, pero esa persona carece de fe, qué bueno que usted tiene fe. Y qué bueno que usted lo trajo, porque a través de su fe esa persona puede recibir el milagro que hoy vino a buscar. Jesús les dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero quiero que vea bien la historia. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús que en su espíritu cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis esto en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho? Y si alguna persona que está en silla de ruedas viniera aquí al frente hoy y yo le dijera: tus pecados te son perdonados, ¿qué sería más fácil para mí hacer? Decirle a esa persona: hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu silla de ruedas y vete a tu casa. ¿Qué sería más fácil para mí decirle? Para mí como pastor, ¿qué sería más fácil decirle a ese hombre que está aquí enfrente de mí en silla de ruedas? ¿Qué sería más fácil decirle: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu silla de ruedas y vete a tu casa. ¿Qué sería más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, ninguno de ustedes sabría si sí o no, porque es algo. Pero decirle: toma tu silla de ruedas, levántate, toma tu silla de ruedas y vete a tu casa, ustedes lo tendrían que ver. Es más fácil decirle a una persona: tus pecados te son, que decirle: levántate, toma tu lecho y... Es más fácil. Pero Jesús dijo esto, escuche. Jesús dijo entonces, cuando Jesús les hizo esa pregunta, Él les dice, verso 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La única manera que quería demostrar el Señor es que Él lo puede hacer todo. No solamente puede perdonar pecados, sino que tiene el poder de sanar a los enfermos, no importando cuál sea su enfermedad. Así es que yo quiero decirle esta mañana a toda la iglesia que hemos venido porque tenemos un Dios que tiene todo el poder para obrar cualquier milagro. Que no hay enfermedad que pueda con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él extiende su mano, tienen que suceder milagros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces estamos viendo la importancia de un Dios. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor atacó primero en la vida de este paralítico? Lo primero que quiere atacar Dios hoy. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo primero que Dios quiere hacer no es sanar el cuerpo. Lo primero que Dios quiere hacer es perdonar los pecados. Porque Dios primero quiere atacar nuestra vida eterna. Dios primero quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que Él pueda perdonar nuestros pecados, nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, amarle y servirle a Él. Y créame que no hay milagro más impresionante que el ser salvos. No, va de nuevo nomás esos 10 que dijeron: el milagro más impresionante es ser salvos. Porque fuimos librados de la condenación eterna. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte, pastor? No es el dejar de existir. La muerte a la que se refiere es estar separados de
de Dios es la peor muerte, porque morimos poco a poco fuera de Dios. Ahora, el pecado es una puerta abierta para todo lo malo. El pecado destruye personas, destruye familias, destruye muchas cosas, porque el pecado es malo. Es más, aquel paralítico de Bethesda que tenía 37 años paralítico, esperando que alguien lo ayudara para entrar al estanque cuando el ángel había removido el agua y ser sano. Nadie podía ayudarle. Llegó Jesús, Jesús lo sana, le dice: toma tu lecho, vete a tu casa. Pero mire lo que dice Juan 5:14. Días después, le halló Jesús en el templo a ese paralítico de Bethesda y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor, porque el pecado abre puertas para cosas no agradables. Por eso necesitamos cuidar nuestra vida. El Señor le dijo: ya te sané, no sigas esa vida equivocada, porque te puede venir algo mucho peor. Se puede cumplir lo que dijo Cristo: 7 espíritus peores vienen, y es peor la desgracia de aquella persona. Entonces, el pecado, diga conmigo, es destructivo. El único medio provisto por Dios para perdonar pecados se llama Cristo Jesús. Él es el único que nos puede perdonar los pecados. Y qué bueno que esta mañana usted está aquí. ¿Por qué? Porque Dios quiere perdonarle los pecados. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo mediador entre Dios, Jesucristo hombre. Solo Él. Diga conmigo: solo Él. No, pero quiero que lo diga fuerte: solo Él puede perdonar nuestros pecados. Por eso Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Diga conmigo: y Él me encontró. Y le quiere encontrar a usted que nos visita hoy por primera o por segunda vez. Porque el deseo de Dios es perdonarle sus pecados, darle vida eterna, y que usted conozca al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. La Biblia dice en Isaías 53:4 y 5: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre de Él, y por su llaga. Quiere decir, escúcheme, que en la cruz Él hizo dos cosas por nosotros. Número 1, perdonó nuestros pecados. Y número 2, Él sanó nuestras enfermedades. Por eso la iglesia tiene que entender que el Señor quiere sanarte, que el Señor quiere extender su mano. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestros cuerpos. Ahora, quiero enseñarle algo muy importante. ¿Por qué sana Jesús? ¿Por qué no solamente salva? Porque Él sigue haciendo milagros en el día de hoy. ¿Por qué sana Jesús? Y la pregunta es interesante porque la respuesta también es interesante. Lucas dice esto, Juan 10:37 y 38: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed. Dios quiere que aún a través de los milagros la gente pueda conocer a Dios. Si la gente no cree por las palabras, que crea por los milagros. Así es que es importante. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere manifestarse en nuestra vida. Dios está deseoso que la gente lo conozca. Y si la gente no lo conoce por la palabra, no crea la palabra, que crea al testimonio de Dios a través de milagros, maravillas, señales y prodigios. Por eso yo soy un convencido que el Señor hará milagros este día, porque Él quiere que la gente lo conozca como el solo Dios verdadero. Así es que el Señor dijo: bueno, si no me creen por las palabras, que crean por las obras. Juan capítulo 9 verso 4 dice: mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie. Mientras Dios haga milagros, yo seguiré orando por enfermos. Mientras Dios siga salvando, yo seguiré hablando de salvación. Mientras Dios siga restaurando, yo hablaré del mensaje restaurador. Porque mientras Dios sobre, nosotros tenemos que hacer su obra. Por eso es tan importante comprender que las dos cosas que vienen a la vida y destruyen al hombre y a la mujer es el pecado y la... Ahora, déjenme entrar en un aspecto de este sermón muy importante. Hay enfermedades que tienen propósito.
Ahora, le explico. Dios no enferma a nadie. ¿Está claro eso? Diga conmigo, Dios no enferma a nadie. Pero Dios aprovecha lo que vivimos para la gloria de su nombre. Por eso hay enfermedades que tienen un propósito. Y esta mañana yo quiero enseñarle y quiero decirle que cuando logramos cumplir el propósito, recibiremos un milagro de sanidad de nuestros cuerpos. Pero es importante entender cómo Dios trabaja a partir de esto. Por ejemplo, la primera cosa que yo veo en la Biblia es que a veces Dios utiliza las enfermedades para que el poder de Dios sea visto, para que la gente pueda conocer que el Dios que nosotros creemos no es un Dios de mentiras, de fábulas, de cuentos, sino es un Dios verdadero que obra milagros y maravillas, y que la gente puede comprobar que Dios sigue haciendo milagros, que el Dios que yo adoro, que yo glorifico, está vivo y es real, y que se manifiesta sanando enfermos. Escuche lo que la Biblia dice en Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es para que Dios sea glorificado, para que Dios sea visto, para que la gente pueda ver que Dios no es cuento, fábula, no es ídolo, para que la gente pueda ver que el Dios que adoramos es un Dios verdadero, que tiene poder y puede hacer milagros el día de hoy. Ese es el Dios que adoramos. Porque ahí le va, a mí no me gustaría predicar un Dios que no hace nada. Va de nuevo. A mí no me gustaría predicar un Dios que no hace nada. Yo predico a un Dios que hace milagros el día de hoy. El Señor les dijo, los discípulos: Señor, ¿quién pecó? ¿O cuál es la causa de su enfermedad? ¿Pecó él? ¿Pecó sus padres? No, para que la gloria de Dios sea manifestada. Así es que, mi hermano, prepárese, porque la gloria de Dios va a ser manifestada en su enfermedad. Usted va a ser sano, y los que lo conocieron van a saber y entender que el Dios que usted adora es el Dios que puede traer sanidad sobre su cuerpo. Sí. A veces la gente nos dice: y eso que vas a la iglesia y mira cómo estás. Lo que no saben es que el Señor va a glorificar su nombre en nuestro cuerpo. Y esas personas que nos criticaron no van a tener de otra más que levantar sus ojos al cielo y decir: verdad, tu Dios tiene poder para hacer milagros. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que tienen propósito. Ahora, cuando logramos el propósito de Dios, la sanidad viene. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Ninguno. Sino para que la gloria de Dios sea. Voy a decir algo que dije en la mañana. Si mi padre no hubiera sido alcohólico, yo no sé si hubiera conocido a Jesús. No lo sé. Si en mi hogar todo hubiera estado bien, no sé si yo hubiera conocido a Jesús. No lo sé. Porque no lo sé. Yo vine a Jesús por lo que viví en mi hogar. No cambiaría lo que viví en mi hogar. No lo cambiaría, porque fue el medio para conocer a Cristo. Esa desgracia Dios la cambió en algo bueno. Diga conmigo: propósitos. No, dígalo: propósitos. A veces decimos: ay, pastor, Señor, ¿cómo no te conocí antes? Es que a lo mejor antes no lo hubieras conocido. A lo mejor viviste lo que viviste porque era el medio, la forma en que nosotros íbamos a doblegar nuestro orgullo y voltear nuestros ojos a Dios y decirle: Señor, ya no puedo. Si tú no me ayudas, no sé qué hacer. Gracias a Dios por lo que vivimos. Gracias a Dios por lo que vivimos, porque lo que viví me hizo encontrarme con Cristo Jesús. Entonces diga conmigo: hay propósitos.
Aquellos no sabían, le querían echar la culpa a algo para que ese hombre hubiese nacido ciego. Pero Jesús dijo: no, no, lo que pasa es que yo quiero que la gente conozca a través de ese ciego, que lo conocía todo el pueblo, la ciudad. Era un hombre conocido. ¿Por qué? Porque se sentaba en el templo, pedía limosna, la gente lo conocía. Escúcheme, era el mejor ejemplo para que muchos conocieran a Jesús. No, usted no comprendió. Ese hombre ciego que todo mundo conocía su desgracia, era el mejor ejemplo para que Dios manifestara su gloria en él. Porque a través de ese ciego muchos conocieron a Cristo Jesús. Lo que aparentemente era algo malo, Dios lo transformó en algo bueno. ¿Sabe? Porque así trabaja Dios sobre nuestra vida. Todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que estés viviendo te va a ayudar para bien, porque tu vida está en las manos del Todopoderoso y nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Así es que hay enfermedades, y no que Dios ponga enfermedades. Dios aprovecha lo que vivimos para cumplir sus, también para que muchos conozcan a Dios. La Biblia dice que Pedro y Juan iban a la hora de la oración y iban a la iglesia que se llamaba La Hermosa. Había ahí un hombre cojo de nacimiento que todos los días igual pedía limosna. La gente lo conocía, se compadecía de él. Todos los días la gente que iba al pueblo, porque recuerde que los judíos era gente que iba a la iglesia los sábados, al templo. Al verlo, todo mundo lo conocía. El hombre se acerca, extiende su mano y les pide dinero, y aquellos dijeron: no tengo oro ni. Ya ve, a veces hasta no traer dinero es algo que Dios hace para que podamos bendecir a alguien. Porque si Pedro y Juan hubieran traído lana, le dan su moneda y se meten al templo, él se queda con una moneda, pero sigue siendo el cojo de siempre. Hay cosas que Dios prepara para que nosotros podamos entender sus maneras de obrar. La Biblia dice que aquel hombre le dijo: no tengo oro ni tengo plata, me da vergüenza no darte nada, te voy a dar algo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y... La Biblia dice que aquel hombre cojo de nacimiento se levantó, saltaba, gritaba, alababa a Dios. Pero mire lo que dice Hechos 3:9. Y todo, diga conmigo todo. No, dígalo otra vez, todo. En inglés. Diga conmigo todo. Y todo el pueblo le vio. ¡Qué bendición! Porque todo el pueblo vio su desgracia y todo el pueblo vio su bendición de cómo el Señor lo levantó. ¿Sí o no? Y todo el pueblo le vio andar. Algo que no podía hacer, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Lo vieron, lo reconocieron. Nunca nadie pudo haber hecho él, pero oraron por él, le pusieron las manos, y el Dios que ellos predican lo levantó, lo sanó. Dios está entre nosotros. La gente tiene que entender que ese poder milagroso de Dios sigue obrando y operando en este mundo. Es impresionante porque le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había. Y teniendo asidos, abrazados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llamaba, y Pedro predicó su primer mensaje evangelístico y se ganó miles de almas, porque el corazón se abrió cuando sucedió un milagro. Iglesia, los milagros Dios los hace para que la gente pueda abrir el corazón y reconozcan que hay un Dios verdadero. Por eso yo creo que esta mañana habrá milagros en este lugar. ¿Para qué también viene la enfermedad, pastor?
E insisto, no es que Dios nos enferme o que Dios mande enfermar a alguien. No, no. Dios aprovecha lo que estamos viviendo. ¿Para qué, pastor? Para probar nuestra fidelidad. La Biblia dice que Job lo perdió todo y perdiendo hijos, familia, riquezas, no renegó. ¿Qué era lo que sí no iba a aguantar? Una enfermedad en su cuerpo. Y escuche, y respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, dará por estar sano, por recuperarse de una enfermedad. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y ponle una enfermedad profunda. Escuche, tócalo. Una enfermedad que toque su carne y su hueso. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. Haz lo que quieras, pero no toques. En otras palabras, que su vida no esté en riesgo. Pon una enfermedad, haz lo que quieras, está en tus manos. Pero yo te voy a demostrar que a pesar de que esté enfermo, él va a seguir glorificando mi nombre. Amada iglesia, hay enfermedades que vienen para probar nuestra. Hay enfermedades que vienen para probar nuestra fidelidad. Porque Dios está esperando que a pesar de lo que vivamos, nosotros sigamos levantando nuestras manos, alabando a Dios, viniendo a la iglesia, sirviendo a Dios y decirle: Señor, pase lo que pase, yo voy a seguir honrando tu precioso nombre. Cuando Satanás vea que ni con la enfermedad puedes dejar al Señor, tú vas a recibir una sanidad. Porque hay enfermedades que vienen para probar nuestra. Así es que, iglesia, no importa lo que vivas, mantente fiel. Va de nuevo, no importa lo que vivas, mantente fiel. Va de nuevo, no importa lo que vivas, mantente fiel. Porque el Señor va a obrar en tu vida hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene. Pero yo lo que sé es que Dios es fiel. Hay que mantenernos, diga conmigo, fieles. Porque de pronto hay cosas que vienen a probar nuestra fidelidad. Dios quiere que en medio de cualquier circunstancia nosotros permanezcamos fieles. ¿Por qué más vienen las enfermedades? Porque Dios nos quiere enseñar a depender de Él. ¿Sí? Todos conocemos la historia del apóstol Pablo, un hombre increíble. Un hombre que subió hasta el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? El lugar donde Dios está. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contenerlo. El apóstol Pablo subió a la misma presencia de Dios, donde la Biblia dice que vio cosas que ojo no hemos visto jamás. Ni siquiera el panorama, el paisaje más espectacular de esta tierra se compara con lo que Pablo vio. Ni oído, ni siquiera alguien ha oído o imaginado algo así. Son las que él vio. Ese hombre increíble que evangelizó continentes enteros. Dios dijo: te voy a mandar un aguijón en tu carne. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un problema que se llama el orgullo. Creer que las cosas sucedían por él. Y el apóstol Pablo confiesa en una de las cartas y dice: es que me fue dado un aguijón que me abofeté. Cuando yo me quiero engrandecer, cuando yo empiezo a pensar: wow, todo lo que he logrado por mí. Cuando eso quiere venir a mi vida, llega ese mensajero de Satanás a abofetearme y a decirme: no eres tú, es Dios en tu vida. Entonces era el que lo mantenía en equilibrio. Esa enfermedad o eso que el apóstol Pablo tenía lo ayudaba a depender. Porque cuando él quería exaltarse, venía ese aguijón y Dios le recordaba: Pablo, sin mí nada puedes
hacer. No importa que hayas conquistado continentes, que seas el hombre más ungido, sin mí nada podéis hacer. Ahora ahí le va, ahí le va. Quiero que escuche esto. Y me va a contestar. Los que ya se la saben, chitón. Si el apóstol Pablo no hubiera estado enfermo, hubiera sido más efectivo en su labor ministerial. Una persona enferma rinde tanto como una persona sana. Entonces, el apóstol Pablo hubiera sido tan efectivo en su vida ministerial si no tuviera ese aguijón. Escúpalo. ¿Qué dice la zona VIP? La mega VIP, la ultra VIP y los que quedan. Escúcheme, el apóstol Pablo, si él hubiera entendido que no tenía por qué, hubiera sido más efectivo sin ese aguijón. Hubiera sido más efectivo, pero siempre correría un gran riesgo de creerse que por él sucedían todas las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Le puso un candado. Eres muy usado, pero te tengo que poner un candado para que sepas que tienes que depender de Dios todos los días de tu vida. Iglesia, a veces Dios nos tiene que frenar para que entendamos que por más éxitos que tengamos, necesitamos depender de Dios. Que por más bien que te vaya en la vida, necesitamos a Dios. Que por más puertas que se nos abran, necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. A veces Dios viene y ¡pum!, pone algo en, ¿y por qué? Porque Dios te está librando. Porque Dios te está librando de ese animal que se despierta a veces, que se llama soberbia, orgullo, del que a veces no nos damos cuenta. Y viene Dios y te pone algo. ¿Y por qué? Señor, ayúdame. Y Dios te dice: eso era lo que quería, que supieras que sin mí nada puedes hacer. A veces hay situaciones que vienen a nuestra vida para darnos unas, como decía mi mamá, unas guajoloteras. A veces Dios nos tiene que dar una. ¿Para qué, pastor? Para reaccionar y para voltear y decir: Señor, sin ti yo nada. Hay enfermedades con propósito, y el día que tú entiendas el propósito, lo cumplas, la sanidad va a venir a tu cuerpo. Así es que diga: hoy lo voy a cumplir, pastor, porque hoy quiero ser sano para la gloria del Señor. A veces no entendemos estas cosas. ¿Para qué más, pastor? Para que Dios sea glorificado. El único deseo cuando Dios sana no es que digan: en la Fe Juárez sanan, el pastor tiene el don de sanidad. A mí no me importa eso. A mí me importa que Él sea glorificado, que la gente pueda decir: ahí Dios obra, Dios hace milagros, Dios sana, porque el único que lo puede hacer es Él. Juan capítulo 11 verso 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para, sino para la gloria. ¿Cómo que va a ser para la gloria de Dios? ¿Alguien puede entender eso? Está hablando de Lázaro. Como Lázaro, que cuando le mandaron a avisar al Señor: el que amas está enfermo, era la enfermedad, era de muerte. De hecho, la Biblia dice que Lázaro murió. Llegó el Señor. Pero escuche, ¿por qué se tardó el Señor en llegar? Ahí va, ¿quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo diga? Esta va gratis, porque ustedes ni en defensa propia. Ahí va. ¿Por qué el Señor se tardó en llegar?
Porque él estaba esperando que toda la multitud estuviera ahí. Porque lo que iba a hacer iba a impactar una ciudad entera. El milagro iba a impactar una ciudad. Ay, Señor, ¿por qué no? Ay, Señor, ¿por qué no me sanas? Ay, espérate. Quiere impactar mucha gente a través de lo que vive. No, usted no entendió. Quiere impactar mucha gente a través de lo que usted está viviendo. Porque de que viene el milagro viene. Pero Dios quiere impactar mucha. Se esperó día. La Biblia dice que cuando Cristo llegó, lo llevaron al lugar toda. Diga conmigo, toda la ciudad estaba ahí. Jesús les dice: quitar la piedra, Lázaro, sal fuera. La Biblia dice que Lázaro salió amarrado, atado, pero todo el pueblo, todo él vio el milagro, de tal manera que la gente glorificaba a Dios y decía: de verdad, Dios ha visitado a su pueblo. Porque la idea de Dios era que a través de lo que Lázaro vivió, la gente lo conociera. Y Dios fue glorificado. Como sin duda Dios será glorificado a través de su sanidad. ¿Por qué más sana el Señor? Para mostrar su compasión. La Biblia dice en Mateo 14:14: y saliendo Jesús vio una grande multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En los tiempos de Cristo, ser médico era la peor profesión que había, porque él sanaba. Sí. La Biblia dice que cuando los vio tuvo. ¿Tú crees que Dios no va a tener compasión de ti? No, va de nuevo. ¿Usted cree que Dios no va a tener compasión de usted? El Dios que yo conozco es amor, misericordia y es compasivo y misericordioso. De tal manera que Él extiende su mano para que milagros puedan suceder esta mañana. Por eso el Señor es compasivo. Ahora, déjeme decirle lo que dice Marcos 10:17-20. Y esta palabra me da una esperanza. Y estas señales seguirán a los que. Ahí va. Iglesia, está aquí. Qué bueno si usted cree, porque si usted cree y yo creo, ya creímos los dos y va a ser más fácil. Pero yo le quiero decir algo. Si usted no cree, Jesús dijo esto: y estas señales seguirán a los que. Para que esta mañana usted reciba un milagro, no es precisamente que usted tiene que creer. Pero yo que voy a ministrar, yo creo. Y la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Así es que yo creo. No, la iglesia no entendió. Yo creo. No, la iglesia no entendió. Yo creo. Y estas señales nos van a seguir esta mañana. Porque la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, espíritus de enfermedad, todas aquellas cosas que no salen en radiografías, exámenes, análisis. Todas esas cosas hoy se van en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene poder para obrar milagros. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esta tarde pondremos nuestras manos, creyendo que no son nuestras manos, sino son las manos de Cristo debajo de las nuestras. Por eso podemos creer en milagros. En toda mi vida he visto milagros impresionantes. Ya les he contado el de
aquel hombre en San Juanito, Chihuahua. Ese milagro marcó mi vida para siempre. Ese día no pudimos hacer la campaña en el terreno porque llovió demasiado allá en San Juanito, Chihuahua. Así es que nos fuimos al Club de Leones que había ahí. El alcalde nos lo prestó de la manera más generosa, más amable, porque él veía todo lo que estaba sucediendo en su pueblo. Llegamos. La verdad es que aquel lugar era un desastre, sucio, tirado, horrible. Le dijimos a la gente: no podemos hacerlo, no vamos a acabar de limpiar. La gente que había visto los milagros nos dijo: váyanse ustedes por los instrumentos, nosotros arreglamos aquí. Y era gente que no conocía a Dios, que no era de una iglesia, porque en San Juanito, Chihuahua no había iglesia en aquel tiempo. La gente dijo: no, por favor vayan a traer los instrumentos, nosotros ahorita arreglamos todo aquí. Entonces nosotros nos fuimos por los instrumentos, por todo el equipo. Cuando llegamos, el lugar estaba reluciente. A ese lugar le cabían aproximadamente 700 personas. Estaba lleno de bote a bote. Había gente por las ventanas. Tuvimos que poner una bocina arriba en el techo para que la gente pudiese escuchar. Pero entre la gente había un hombre ya mayor. Perdón por lo que voy a decir, trato de explicar. Era un hombre que estaba haciendo desorden. Yo era parte del equipo de seguridad. Yo lo agarré, lo abracé. El hombre olía mal. Es decir, el hombre se había orinado muchas veces en su ropa, olía mal. El hombre tenía problemas mentales. Yo lo agarro, le pido que se calme. Me estuve con él toda la reunión. Lo estuve abrazando yo porque el hombre estaba mal, descontrolado, o sea, tenía problemas mentales. Lo agarro. El pastor termina. Ese día oraba por los enfermos de a uno por uno. Llego yo, lo agarro al Señor, se lo pongo al pastor. Ore por él, pastor. El pastor ora por él. Cuando acabó de orar, lo solté, el Señor se fue. Al día siguiente pudimos hacer la campaña en el terrenito donde estaba terrenón, porque iban miles de personas. Y qué bonito, porque bajaba gente de la sierra a caballos, en trocas. Y escúcheme, iglesia, escúcheme, porque quiero despertarlos a hacerlo. Esas personas no iban por un día. Esas personas hacían su tiendita de campaña y se quedaban 5 o 10 días o lo que durara la campaña, porque ellos nos decían: nadie viene a predicar, y cuando viene, nosotros aprovechamos para estar aquí todo el tiempo que sea posible. Esa gente llegó. Hicimos la campaña al aire libre el día siguiente, y de pronto yo veo a un señor bien arregladito, bien peinadito, que estaba hacia un lado de la plataforma. Sube y el Señor empieza a testificar. Todos me conocen en este pueblo. Yo era el loco del pueblo. Nadie me podía calmar. Me orinaba en mis pantalones. Nadie me podía hacer nada porque yo era el loco del pueblo. Pero anoche, cuando él que era mi pastor, él me puso las manos, yo sentí que algo salió de mi cabeza. Salió de mi cabeza. Yo me fui para mi casa y empecé a recordar todo. Empecé a volver. Sí. Al día siguiente le dije a mi mamá: me quiero bañar, me quiero cambiar. El hombre fue, se rasuró, se cortó el pelo, se arregló. Al otro extremo de la plataforma está una viejita, la recuerdo, delgadita, alta, llorando y gritando y saltando, y decía: él era mi hijo, es mi hijo, él es mi hijo. Ese hombre decía: la verdad es que yo estaba fuera de sí, pero ayer que ese hombre me puso las manos, sentí que algo salió y empecé a razonar, empecé a volver en sí, y ahora estoy bien para gloria de Dios y prometo servir a Cristo. Y fue algo impresionante lo que aquella noche vivimos en San Juanito, Chihuahua. La verdad es que yo creo que el Señor puede hacer cualquier milagro, porque para Él no hay nada que sea difícil. La Biblia dice en Hechos 10:38: como Dios le ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo y sanando a todos los oprimidos. Porque el Señor sana el cuerpo, sana la mente y sana el alma. El Señor puede sanar cualquier cosa.
cosa si usted lo puede creer. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios había ungido a Jesús, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y quiero terminar con lo que dijo Cristo: sanad enfermos. Diga conmigo, es una orden. No, dígalo por favor, es una orden que hoy queremos cumplir. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Y hoy, este día, queremos hacer lo que el Señor dice: sanar enfermos en su nombre y por su nombre, porque yo creo que para Él no hay nada que sea difícil. Póngase de pie, iglesia, por favor.